Secreto Azteca es la reconstrucción de lo que pasó realmente cuando ya le quitas todos los mitos que han sido descalificados por los grandes historiadores actuales. O sea, los historiadores actuales, antropólogos, arqueólogos, empezando por Eduardo Matos Moctezuma, Javier Nogués, María Castañeda de la Paz, Carlos Santamaría, todos ellos han ido haciendo una muy valiente deconstrucción de lo que pasó, es decir, muchas de las fuentes que tenemos son falsas, o sea, y la mayor parte de lo que hasta ahora sabíamos sobre cómo se creó el Imperio Azteca o de cómo fue el origen de México, pues era falso. ¿Por qué? Porque mira, aquí está lo que son las fuentes de las que nosotros nos hemos informado. Por ejemplo, lo que escribió Olmos, lo que escribió Francisco Aguilar, el padre Diego Durán, Tobar, Acosta, todos estos grandes cronistas españoles. Pero ellos, para empezar, eran, bueno, algunos eran indígenas, pero que ya trabajaban para los españoles. Y a la mera hora te preguntas, ¿cómo podemos reconstruir lo que pasó antes de que llegaran los españoles si los únicos libros que sobreviven hoy de ese mundo, o sea, de todos los libros que había en el mundo prehispánico, ¿sabes cuántos quedan? Los que hoy hay en museos del mundo, 16. O sea, es más, yo tengo más libros apilados aquí en este mueble. O sea, 16 libros son lo que quedó de todo el mundo prehispánico y caben en un closet, en una repisa de un closet. ¿Y qué crees? Ni siquiera son libros que traten sobre la historia, sobre lo que pasaba. ¿De qué se tratan esos libros que quedaron como los códices Borgia, todo eso, los códices mixtecas? Son sobre la religión, son sobre el calendario, o sea, no son sobre quiénes eran los gobernantes, sobre cómo era la grilla, la política. O sea, y es como si ahorita, imagínate que cae una bomba nuclear y lo único que queda es libros de cocina. O sea, y con eso los futuros humanos van a tener que reconstruir qué era lo que pasaba aquí, ¿no? Entonces, para poder hacer una reconstrucción de la historia y del pasado, hay que hacer un análisis de todas estas fuentes. Como dijo Alfredo Chavero, un super historiador, estas fuentes que yo te muestro aquí está, hay una cosa más, que es que no creas que cada uno tuvo su propia ronca inspiración y escribió lo que sabía de la historia. Este cuate leyó al de acá y este leyó al de acá. Aquí están las grandes, digamos, los árboles genealógicos de los textos. O sea, por ejemplo, este de acá, Juan de Torquemada, se inspiró, o sea, se basó en lo que había escrito Motolinía, Diego Muñoz Camargo, Jerónimo de Mendieta, etcétera. Nadie fue de que inventara o que hiciera una investigación propia. Bueno, quizás un poco Torquemada, por ejemplo, él entrevistó a algunos indígenas, pero mira, esto ya lo escribió en 1615. O sea, ya habían pasado básicamente 100 años desde que fue la conquista. Entonces, es como un teléfono descompuesto. Hay muchísimas contradicciones entre todas estas fuentes. En algunas dicen que las tribus que venían de Aztlán eran 8, otros decían que eran 6, otros decían que son 7 y nunca salen las mismas. O sea, en muchas de ellas ni siquiera salen los mexicas. ¿Qué te da a entender esto? Que es una versión que fue muy manipulada desde esas épocas. Entonces, pero la pregunta es, ¿y podemos reconstruir el pasado y saber realmente de dónde venimos? Si lo de Axtlán fue cierto o es una mentira, o cómo fue la fundación del Imperio Azteca, si lo de que vieron un águila y la serpiente encima de un nopal es falso, como dice Eduardo Matos Moctezuma, que pues, sí, él dice que eso lo inventó Itzcoatl. Pero ¿cómo vamos a saber la verdad si estas son las fuentes? O las que quedan del mundo prehispánico solo son 16. Bueno, ahí es donde viene algo que se parece a las matemáticas. Imagínate que tú en una computadora combinas toda esta información y vas saliendo donde hay coincidencias, o sea, pruebas cruzadas. Como cuando hay una escena de un crimen. Mataron a alguien en una casa, en una vivienda, mataron al dueño de la casa y de repente solo quedan testimonios. Por ejemplo, el ama de llaves, el chofer, el jardinero y el investigador, el detective. Imagínate que tú eres el detective y vas y, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué está en el piso el señor? Y alguien te dice, no, 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 él fue en la mañana a comprar unos huevos. Y la ama de llaves dice, no, es cierto, él estuvo en su cuarto. Y otro dice, no, 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 el señor estuvo acostado ahí todo el día. Entonces, ¿tú a quién le crees? Woodrow Wilson, que fue presidente de Estados Unidos, para investigar algo que pasó con el embajador en México, Henry Lane Wilson, si quieres más datos, están en secreto 1910, como ese embajador traicionó a Estados Unidos para venderse a Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, hizo un proyecto para investigarlo, pero como decía mentiras en Henry Lane Wilson,
el presidente Woodrow Wilson, que se llaman Wilson los dos, pero se llevaban de la chingada. Básicamente creó un método del cual surgió lo que hoy es la CIA, que es como esta cruzadera de información, el criss-cross. Cruzas información de lo que unos testigos dicen y otros no. En este caso, todas estas fuentes de la historia que están aquí. Y si tú agarras libros actuales sobre los aztecas, sobre los Nezahualcóyotl, todos se basan en estos, pero ya le sumaron más de su cosecha, que incluso son errores. O sea, no se han ido a ver la corrección de los errores que había desde acá, desde el pasado, desde 1600, 1587, por ejemplo, 1589, eso es lo que hay que hacer, y es lo que se hizo ahorita. Lo han hecho los más destacados antropólogos e historiadores como los que te comento, ¿no? O sea, María Castañeda de la Paz, Eduardo Matos Moctezuma, que es primero quitar la basura, quitar lo que es falso, y después empezar a ver qué fue lo que sí pasó. Y lo que sí pasó, pues ya es lo que está aquí. Y aquí obviamente lo hicimos bajo un formato novelizado, como si fuera una película de Hollywood. ¿Por qué? Pues porque ni modo que darte un libro que sea una aburrición, sino que sea algo que a ti te guste. O sea, y básicamente por eso está hecho así, porque lo que pasó en realidad es algo cañón. Es algo como la guerra de Troya, como las guerras de la Biblia. Y que pues básicamente México tiene una historia que se parecería a la del rey David, a la del rey Arturo, pero no lo sabemos. Hoy lo único que sabemos que es el protagonista de toda esa historia, Nezahualcóyotl, un super titán, haz de cuentas, como Odiseo en la guerra de Troya, pero ¿por qué no sabemos de él? México merece tener algo como el Señor de los Anillos del mundo prehispánico, algo como el Juego de Tronos del mundo prehispánico, como la película 300 espartanos. Así es esto. Esa es una guerra cataclísmica de la cual surgió y nació el Imperio Azteca. ¿Ves? Eran muchos reinos que se pelearon y se logró crear esto. Y por mucho que tú digas, sí, hacían sacrificios humanos, sí, eran salvajes, sí, pero crearon un superimperio que en realidad fue una red de comercio. El que te diga que los aztecas eran comunistas, en parte está bastante equivocado, porque era un TLC. El TLC del mundo antiguo fue el Imperio Azteca, una red de supercomercio donde los que mandaban eran los Posteca, los empresarios, los comerciantes, y el rey, en realidad el Tlatoani, en realidad pues él estaba al servicio de ellos. ¿A dónde quieren hacer una conquista? Pues no era para matar gente, no era para traer puros sacrificados, no, es para ampliar redes de comercio, es lo que hace Inglaterra hoy, es lo que hace China, lo que hace Estados Unidos. Claro, los sacrificios para qué eran, para que los soldados fueran, oye, te voy a dar un premio si me traes tantos cautivos, mano. O sea, es como lo que hicieron los gringos cuando querían perseguir a los indios americanos, que decían, te voy a dar una lana por cada cabeza, pedazo de cuero cabelludo que me traigas de los que mataste, ¿no? Pero en realidad no es que el gobierno quiere coleccionar cueros cabelludo, no, quiere amplificar el imperio para que esta red de comercio fuera gigante. Y seguramente dices, oye, qué malo para los que conquistaron. Sí, al principio muy horrible. Y de hecho fueron muy crueles. Pero después ganaron dinero. ¿Por qué? Porque lo que producías tú aquí en Veracruz, lo vendes hasta Chiapas, mano. Hasta el Soconusco, que es ya en Guatemala. O sea, hasta El Salvador llegó el Imperio Azteca. Cosas que tú podías fabricar en Querétaro llegaban y las vendías allá. Entonces, son las partes desconocidas del Imperio Azteca. Y te quiero decir que hay algo más. Hoy en día tú piensas como un occidental. ¿Por qué? Porque nos enseñaron la lógica de los griegos, de que A más B, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A igual a C, o sea, la lógica. Sí, pero ellos tenían otro tipo de lógica que hemos perdido, que es una que te conecta con el universo. No es que sea mala una o la otra, hay que sumarlas. Pero los budistas, por ejemplo, hacen eso en el Oriente, pero nadie lo hacía como los pueblos que vivían aquí en América. No los veas como unos apestados, no los veas como unos pueblos que eran retrógradas. Simplemente tuvieron la mala suerte de perder. Y el que les ganó no fue España. O sea, España pues, fueron además admirables, también gente valiente, que nuestras familias son de allá también. Hay que querer nuestra herencia española. Pero no fueron ellos los que acabaron con el mundo prehispánico, fue un virus. El virus de la viruela. O sea, ese es realmente el culpable de que el 90% de la población muriera. Pero bueno, yo te invito a que esto lo hagas tuyo. Te envío un abrazo gigante.